Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí la corta, y todo sarmiento que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado, pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos, y el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Pero sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran, se seca, como a los sarmientos, que los amontonan, se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí, mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos y entonces pasan a ser discípulos míos. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí, hermanos y hermanas, empieza el texto enfatizando a Jesús como la vid verdadera. Esa palabra verdadera es importante para nosotros. Verdadero, la palabra de Dios significa genuino. Cuando nosotros hablamos de cosas de verdad, verdaderas, estamos hablando en contraposición a las cosas que son error, a las cosas que son falsas o a las cosas que son falsificadas. Ese es el sentido aquí, hermanos y hermanas, falsificación. Jesús no es un error, Jesús no es falso y Jesús no es cosa falsificada, sino que es la vid verdadera de donde se desprenden estos sarmientos para dar fruto que se espera. De hecho, la palabra en griego que se utiliza ahí para verdadera es alertinos. Alertinos quiere decir genuino. Así que Jesucristo es la fuente verdadera, el tronco genuino, hermanos y hermanas. Por eso Juan, el evangelista, distingue a Jesús de Juan el Bautista, hermanos y hermanas, para decir que Juan no era la luz, sino que era testigo de la luz, y que Jesucristo era la luz verdadera, lo auténtico. No está diciendo que Juan el Bautista era falso, pero dice Juan era testigo de la luz. Y Jesucristo es la luz verdadera. En el capítulo 1, versículo 6, vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino para dar testimonio, como testigo de la luz, para que todos creyeran por él. Aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. Y en el versículo 9 afirma Juan, él era la luz verdadera, Jesús el Señor. Importante, hermanos y hermanas, para Juan está revelándonos como testimonio de Jesús lo auténtico, lo verdadero, que no es falso, que no es un error, y por eso debemos de estar apegados a él como sarmiento y tenemos que permanecer en él. Eso es importante para Juan. También Juan nos aclaró, hermanos y hermanas, que Jesús es el verdadero pan. A pesar de que Moisés dio pan, hermanos y hermanas, que cayó del cielo en el desierto. Lo discutimos aquí, en el capítulo 6 de San Juan. Te quería enfatizar eso porque estamos buscando lo que es verdadero y lo que es auténtico, en contraposición de ¿qué? De aquello que puede ser falso, que nos podemos apegar, que podemos permanecer, hermanos y hermanas, en eso. Cuidado con eso. Por lo tanto, estamos convencidos, hermanos y hermanas, de que Jesucristo es la vid verdadera, genuina, ese tronco en quien tenemos que estar apegados. Cuidado entonces, nos advierte el texto bíblico de hoy en la reflexión, de apegarnos a una vid falsa, porque eso lo que dan son frutos ¿qué? Frutos falsos. Los discípulos, hermanos y hermanas, eran judíos. Estaban apegados a la vid de la nación de Israel, a la vid de la religión judía. Jesucristo viene con una nueva alianza. Han cambiado los muñequitos. Y esto es bien serio lo que Jesús está diciendo. Jesús les dice que no era la vid verdadera ahora la nación de Israel, que no era la vid verdadera ahora la religión judía.
como ellos habían aprendido en su ABC del catecismo, de la catequesis en el Antiguo Testamento. Y esto realmente tuvo que haberles causado un choque. En otras palabras, hermanos y hermanas, Jesucristo le está diciendo a los discípulos que lo esencial no es tanto para ahora los cristianos identificarse con la nación judía, con la nación de Israel o con la religión judía. No, ahora había que romper esos vínculos y esos lazos. Era ahora importante para ellos relacionarse con Jesús, la vid verdadera. ¿Y cómo? Porque esta es la pregunta que queremos nosotros resolver. ¿Cómo nos relacionamos con Jesús? ¿Cómo sarmientos apegados a ese tronco damos los frutos que Él espera? Pues nada, hermanos y hermanas, la palabra es clave, ¿no? Estar identificados con Jesús, estar unidos a Jesús a través de la acción del Espíritu Santo por el bautismo, donde tú y yo nos hemos convertido en una nueva criatura y soy ahora hijo de Dios y soy ahora ¿qué? Hija de Dios. Eso es importante verlo, ¿no? Así es como nosotros permanecemos con todo ese cambio en nuestras vidas como una nueva criatura. Y aquí, hermanos y hermanas, no solo Cristo le dijo a sus discípulos, yo soy la vid verdadera, que fue algo que tuvo que haberles chocado con lo que ellos habían aprendido anteriormente. Pero ahora Jesucristo les está diciendo, hermanos y hermanas, que mi Padre es el labrador. Todo eso tiene que ser nuevo para ellos, ¿no? Que Dios es el labrador. En el Antiguo Testamento ellos habían aprendido que para los judíos Dios era el dueño de la vid, no el labrador. Ahora, dice Jesucristo, Dios es el que cuida de la vid. El Padre va a cuidar de Jesús, que es la vid verdadera, y va a cuidar de los sarmientos, que somos ¿quién? Nosotros. Nueva función para el Dios del cielo. Es importante, hermanos y hermanas, que nosotros notemos aquí esa frase, ¿verdad? En mí. Dar fruto en mí. Escucha eso. Permanecer en mí. Es estar en Cristo, hermanos y hermanas. En mí. Permanecer en mí. Dar fruto en mí. Eso significa, lo tenemos que traducir como que debemos estar en Cristo. Sabemos por la palabra de Dios, hermanos y hermanas, para poder edificarnos, que solo hay dos grupos realmente. Los que están en Cristo y los que no están en Cristo. Los que están en mí, los que están en Cristo, los que están unidos a Él. Ahora, la palabra que hoy tenemos no solamente trata acerca de nosotros como individuos, de estar en Jesucristo, ¿no? De estar en Cristo y por lo tanto vivir y permanecer en Él. Cristo habla aquí también en otra fase, dice toda rama. No es solamente una rama, tú y yo, es toda la rama en Cristo y unida a Él. Estamos hablando del cuerpo de Cristo, hermano. Todo lo que comprende el árbol, ¿no? Todo lo que comprende esos ramos, ¿no? Que se convierten en lo que Cristo está hablando. Pero por lo tanto, aquí hay palabras no solamente para nosotros de permanecer en Cristo, a la vid verdadera, de dar los frutos que tenemos que dar, también el cuerpo de Cristo, la asamblea, la congregación, la iglesia, hermanos y hermanas. Eso hay que verlo aquí también. Tenemos que estar apegados, o sea, yo tengo que estar apegado a la vid verdadera para recibir fuente de vida. Acuérdate que la rama, ¿no? El pámpano como tal, el racimo, no tiene vida en sí, no da fruto por sí mismo. Si se desprende, pues hermanos y hermanas, el origen, la fuente ha desaparecido. No solamente para mí, una iglesia, una religión que no tiene la vid verdadera y no permanece apegada a ella, es una religión, hermanos y hermanas, que no va a dar los frutos que se esperan, y con eso hay que tener cuidado. Por eso esta comparación, esta alegoría es tanto para nosotros como cristianos individuos y también como cuerpo de Cristo, como religión, como iglesia, como asamblea. Y esto es bueno notarlo, que a veces como que se esquiva. Aquí Jesús no parece estar hablando, hermanos y hermanas, de cómo una persona se salva, o que esta comparación que nosotros vemos de la vid verdadera, que trae a veces una confusión, tiene que ver con la salvación.
no entiendas esta parábola como que Jesucristo está diciendo cómo tú te salvas, no. O que esta parábola tiene que ver con la salvación. Ese no es el propósito. Esta alegoría, hermanos y hermanas, tiene que ver con la rama, de cómo la rama tiene su fruto. Eso es lo crucial ahí. La rama, Jesucristo está hablando de cómo lo da, cómo da el fruto, cómo lo carga, hermanos y hermanas. El tema aquí trata acerca de producir o no producir fruto. Un fruto falso o un fruto verdadero. No es tanto aquello de la salvación. Se supone que ya la salvación está con nosotros. Porque el que está en Cristo, al reconocer a Jesucristo como su Salvador, ya Cristo se sacrificó. Por eso yo soy salvo. Aceptar a Jesucristo, me he bautizado. Pues por lo tanto la salvación está en mí, hermanos y hermanas. He aceptado el indulto de la condenación y me han perdonado. Vivo en Cristo Jesús. Pues por lo tanto ahora los frutos, tengo que permanecer en esa salvación. Tengo que permanecer en esa vida. Y por lo tanto, producir o no producir fruto es lo que yo tengo que pensar aquí en examen de conciencia. ¿Es falso o es verdadero el fruto que yo estoy dando? El fruto aquí, hermanos y hermanas, siempre va en crecimiento. Lo hemos escuchado de parte de Cristo. Jesús habla de producir fruto. Más tarde tú sigues leyendo y dice de producir más fruto. Y después habla de producir frutos mucho mayores, en abundancia. O sea que es un crecimiento siempre creciendo, hermanos y hermanas. Lo que llaman increciendo. Por eso es importante el fruto en esta alegoría. Por lo tanto, aquí, hermanos y hermanas, partimos de una convicción. Y en esto tenemos que estar todos convencidos de que Jesús está hablando del resultado de la salvación, de mi bautismo, de mi vida cristiana, de mi fidelidad a Jesús, de yo estar dentro del proyecto del reino de los cielos y llevarlo también a cabo. Eso es lo que yo tengo que ver aquí. El resultado de la salvación es dar fruto, producir fruto. ¿Qué fruto, hermanos y hermanas? ¿De qué fruto estamos hablando aquí? Que algunas personas se confunden y no entienden de qué fruto estamos hablando. ¿Sabe quién nos puede ayudar en esto? La carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 19 a 26, es tremenda, hermanos y hermanas, para definirnos los frutos verdaderos, los frutos falsos. Lo que pasa con el que permanece pegado a la vid, lo que pasa con el que se desprende de la auténtica vid, o lo que pasa del que se apega a una vid que es falsa. Escucha cómo dice esta palabra, la vamos a leer porque es rica para que la puedas entender como lectura complementaria. Por eso les digo, caminen según el Espíritu, y así no realizarán los deseos de la carne, pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu, y los deseos del Espíritu se oponen a los de la carne. Los dos se contraponen, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. Pero si se dejan guiar por el Espíritu, ya no están sometidos a la ley. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Esos son los frutos malos, hermanos y hermanas. Fornicación, impurezas, desvergüenzas, culto de los ídolos, hechicería, odios, ira, violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se los repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso es el fruto que Dios no quiere. Ahí no está la vid verdadera, ahí no está el sarmiento permanente con la vid verdadera. Por el otro lado, lo que espera Cristo, lo que desea Cristo, Pablo nos lo recuerda. En el versículo 24 en adelante, los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y con sus deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Depongamos toda vanagloria, dejemos de querer ser más que los demás y de ser celosos. Eso es permanecer. Y los frutos, en el versículo 22. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz,
comprensión de los demás, generosidad, bondad y fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas cosas no las condena ninguna ley. Oh, hermanos y hermanas, eso no necesita explicación. Eso es lo que espera nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no dar ese fruto que está podrido, ¿verdad? Como decíamos el domingo, que está pasado, que no significa madurez, está inmaduro, sino dar el fruto que se espera. Ese capítulo, hermanos y hermanas, de la carta a los Gálatas de parte de Pablo, el 6, tiene un comentario que yo creo que no lo podemos dejar pasar por alto. Y escucha esto. Estamos muy acostumbrados a un doble lenguaje. Por un lado proclamamos que somos hijos de Dios, hablamos de la gracia, de la vida espiritual, y por otro, somos muy ordinarios a menudo y muy poco honrados y malvados en la vida cotidiana, manteniendo rivalidades dentro de la iglesia, sobre todo si tenemos un nombre o un título que defender. Esto, ¿por qué lo comento? Porque también tiene que ver, hermanos y hermanas, con la asamblea, con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hay para todos aquí, hermanos y hermanas, y es fuente de bendición lo que estamos leyendo. O sea, ese estilo de vida, hermanos y hermanas, frutos que produce la vida del creyente, que somos tú y yo, de los discípulos de Cristo, que son seguidores verdaderos, que son seguidores auténticos, que no estamos falsificados y no buscamos nada falsificado. Hermanos y hermanas, eso es lo que quiere Jesucristo nuestro Señor. Eso es permanecer en Jesús, por si no lo sabíamos, ¿verdad? Y también tiene como resultado, hermanos y hermanas, extraordinario, porque tiene unas consecuencias de bendición que tú y yo no podemos omitir. Pedir a Dios y conseguir lo que se pide. O sea, si damos el fruto, hermanos y hermanas, que tú y yo debemos tener y que tú y yo esperamos. A veces la gente se pregunta, ¿por qué no consigo lo que le pido a Dios? O porque Dios no me escucha. Ese versículo 7 de hoy, hermanos y hermanas, si permanecemos pegados a la vid, si damos los frutos que se esperan, escucha. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Básico, hermanos y hermanas, fuente de bendición. ¿Y por qué lo conseguimos? Porque hemos glorificado al Padre y Dios. Hemos glorificado a Jesús, que también es nuestro Dios. Y no nos hemos glorificado a nosotros, porque el que tiene malos frutos está buscando su propio interés. Ese es el versículo 8, hermanos y hermanas. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Entonces pasan a ser discípulos míos, hermanos y hermanas. Ahí se encierra todo este misterio, hermanos y hermanas. Domingo, día del Señor, abundamos sobre esto. Hoy miércoles también, una bendición. La vida cristiana, hermanos y hermanas, esto trata acerca de ser fieles, leales a Jesús y a su misión. Vamos a concluir hoy este tema, hermanos y hermanas. La espiritualidad cristiana a la que tú y yo somos llamados, la nuestra, hermanos y hermanas, requiere no solo llegar a aceptar a Jesús como discípulos, sino permanecer. Y acuérdate que en cualquier cosa en la tierra no es solo llegar, no es solamente lograrlo, no es solamente llegar a la meta, con eso no sacamos mucho, es permanecer en lo que hemos conseguido, es permanecer en lo que hemos logrado, es permanecer en el éxito, es permanecer en el logro, es permanecer en Cristo, es permanecer en la salvación, es permanecer como sarmiento que da fruto. Eso es lo que está diciendo Jesucristo, hermanos y hermanas. O sea, tenemos que cuidarnos, advierte Jesucristo, a que nos apeguemos incluso, hermanos y hermanas, lamentablemente a una religión o a unas prácticas religiosas que a veces son el error para algunas personas. A veces son falsedad o hasta falsificadas, y tú y yo sabemos que eso lo hay en el mundo. Estar unidos a Jesús, nuestro Salvador, es fundamental para nuestro bautismo, y tú y yo somos bautizados. Tenemos que vivir, hermanos y hermanas, nuestra vida cristiana en fidelidad a Jesús, en fidelidad a la misión de Cristo. No se puede enfriar, hermanos y hermanas, nuestra relación con Jesús. Tenemos
que vigilar. Tú y yo tenemos que estar vigilando, hermanos y hermanas, tener cuidado en la vida. Nos podemos desprender en cualquier momento, nos pueden engañar, hacer un juicio un juicio errado en nuestra mente y a veces hasta confundirnos de camino. Tengan cuidado con eso, advierte Jesús, en no poner en ridículo tampoco, hermanos y hermanas, y en vergüenza lo que es ser cristiano, lo que es ser discípulo de Cristo, por estar pues despegado de la vid verdadera, por estar en una vid que no es la auténtica. Eso lo dice Jesucristo aquí en otras palabras, hermanos y hermanas. No pongamos en ridículo nuestra fe, no pongamos en vergüenza a los cristianos y que se compare, hermanos y hermanas, tal vez con lo que pueden ser cosas del anticristo, religiones falsas. Que se convierta, hermanos y hermanas, por lo tanto, nuestra vida en algo que sea auténtico. Ese es el testimonio. Que no se convierta nuestra vida en algo que pueda ser pues calificado de vulgar, de escandaloso. Porque entonces es incoherencia y no estamos haciendo lo que es correcto. Por eso, vigilemos, hermanos y hermanas. Tengamos cuidado, es lo que dice la palabra, en no perder nuestro norte en las cosas de Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos y hermanas, ni por error, ni por falsedad, ni por falsificación. Permanezcamos fieles a Jesús. Permanezcamos fieles a la vid verdadera. Pues hermanos y hermanas, nos vamos en oración al terminar hoy nuestra reflexión con el Salmo 121, que es el que dispone la iglesia para nuestra reflexión. Una alegría que nos da ir a la casa del Señor. Cuando damos los frutos de la salvación, hermanos y hermanas, vamos para la casa de Dios. Vamos para el reino de Dios. Vamos para la vida eterna, hermanos y hermanas. Y eso es motivo de alegría. Y eso es lo que quiere Jesucristo, nuestro Señor. Oramos con el Salmo 121. Amén y amén. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Con el favor de Dios estaremos aquí mañana, hermanos y hermanas. Un nuevo evangelio, una nueva reflexión. Te esperamos.